dejado de pasar. Muy bien, ¿no? Incluso una de las mamás dijo, mi hijo fue abandonado en el periodo inicial de su vida donde debió haber tenido mayor cuidado. Otro de los papás dice, a pesar de que ya tenía un resultado del laboratorio, nos enviaron a la casa, regresamos el lunes y mi hijo tenía 41.7 de bilirrubinas y es más, ni siquiera nos atendieron hasta la noche, ¿no? ¿Qué más? ¿Escucharon algún otro comentario? Los niños nacieron sanos. Todos los niños nacieron sanos, ¿no? Entonces, esas son cosas que nos hacen reflexionar porque vamos a ir viendo que mucho de esto no debió haber pasado, ¿no? Y son casos de la vida real, mi grupo ya les he contado creo uno de ellos y conforme vaya la clase a ustedes les voy a contar otro caso, ¿no? Entonces, nuevamente, en medicina aprendemos por casos. Si ustedes ven alguna vez un niño que hace una ictericia, una hiperbilirrubinemia extrema y ven los síntomas, los signos y después lo ven en consultorio, como que jamás se van a olvidar de esto y es una patología muy frecuente, ¿no? Y generalmente las patologías que son frecuentes son en las que más debemos estar preparados, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ya para no hablar mucho más, vamos a empezar con la clase. Bueno, entonces, para iniciar, vamos a conversar un poco de la definición, ¿no? Entonces, ya saben ustedes que en el inglés el término ictericia significa jaundice y esto proviene de la palabra francesa jaune, que significa amarillo, ¿no? También tenemos en la parte final que esta palabra deriva de la palabra griega icteros, que también significa coloración amarilla. Entonces, la ictericia lo que va a hacer es una coloración a nivel de la piel amarilla, pero no solamente se limita a la piel, también podemos verla a nivel de las escleras y muchas veces podemos verlo a nivel de las mucosas. Por ejemplo, cuando un niño, un recién nacido abre la boca, podemos ver el paladar que está completamente amarillo, ¿ya? Y para poder observar este color a nivel de la piel que se produce por el pigmento llamado bilirrubina, la bilirrubina total tiene que tener un valor mayor a 5 miligramos por decilitro. Es decir, cuando alcanza ese valor es cuando se hace clínicamente evidente. Bueno, nos menciona, hablando un poquito de la historia, que ya desde el siglo XVIII se describe por primera vez no solo la ictericia, sino la impregnación de un bebé a nivel de los núcleos basales, como ya lo han dicho sus compañeras, con el pigmento llamado bilirrubina. Pero como les decía, lo más importante es saber que si esto no se trata adecuadamente, esto va a progresar al kerníterus. Y acá me voy a detener nuevamente, ¿no? El kerníterus es la encefalopatía crónica, es lo que ustedes han visto en el video, lo que se produce después, cuando ya es un niño o un adolescente. Pero, ¿qué es lo que se produce cuando sube mucho la bilirrubina en un recién nacido? Eso se llama encefalopatía aguda por bilirrubinas, ¿no? Me agrada que sus compañeras que han participado, no sé si ya han escuchado antes la ponencia o han leído antes de venir a la clase, ¿no? Y eso también, ya les he mencionado a los de mi grupo que deben leer antes de, por ejemplo, la presentación de casos, los temas, deben venir preparados para que entiendan mejor el tema y también para que puedan participar. Entonces, si nosotros no actuamos y esto progresa a kerníterus, nuevamente van a ver todo lo que ustedes han visto en el video, esos pacientes con movimientos extrapiramidales, ¿no? Distonías, es decir, son duros, o algunos hacen movimientos desordenados, ¿no? Como coreoatetoses. Lo otro, que de repente no sé si lo lograron ver en el video, es que la mayoría de niños portaban un audífono, ¿no? Entonces, lo que produce es pérdida auditiva que puede llegar hasta la sordera. Y también podría haber parálisis oculomotora, ¿no? Es decir, podría haber desviación de la mirada, caída de los párpados, alteraciones a nivel ocular. Entonces, es por eso que nosotros tendremos que saber diagnosticar y actuar tempranamente, ¿no? Para evitar todo eso. Bueno, y si hablamos un poquito de la epidemiología, porque siempre nos gusta saber, ¿no? ¿Y esto es frecuente o por qué lo estudio, no? ¿Será relevante para mi carrera leer sobre ictericia o no, ¿no? Y bueno, a propósito de eso, que en la guardia del domingo tuvimos un niño que tenía un síndrome un poco raro, ¿no?
que era muy raro en realidad, ¿no? Entonces, incluso la literatura dice que es muy raro verlo, pero si se nos presenta uno de esos casos, igual es una oportunidad para revisar el tema, ¿no? Pero cuando hablamos de ictericia, miren ustedes las cifras. Casi el 60% de los recién nacidos a término, hablamos de a término cuando nacen con 36 o más de 36 semanas de edad gestacional, es decir, a partir de las 37 semanas. Entonces, miren que del 100%, el 60% de ellos va a ser ictericia. Y cuando son prematuros, esta cifra se incrementa a un 85%. Entonces, es una patología muy frecuente, ¿no? Y si vemos el cuadro siguiente, casi el 3% de los recién nacidos cuando llegan a un hospital ya tienen algún grado de encefalopatía, es decir, ya están teniendo algún grado de daño neurológico. Y ya en el cuadro posterior vemos las cifras de Verníterus de otros países, porque acá no tenemos las cifras, no tenemos la epidemiología, un 0,4 hasta casi 3 casos por cada 100.000 recién nacidos vivos, ¿no? Bueno, y en ese cuadro ustedes pueden ver los casos de hiperbilirrubinemia severa, ¿no? Y miren ustedes que las cifras eran tan altas. En 1956, 1999 llegaban a casi 16 por cada 100.000 recién nacidos vivos, y después ustedes pueden ver que el número de casos disminuye. Pero si ustedes se fijan en esta parte, ¿no? ¿Qué pasa acá? Se empieza a hacerles screening universal a todos los recién nacidos, ¿no? Entonces, en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, a todos los recién nacidos les toman una muestra y en esa muestra les hacen de todo, ¿no? Les hacen el tamizaje neonatal, les hacen el valor de bilirrubinas, todas las pruebas sabidas y por haber, ¿no? Y el niño se puede ir de alta y solo si algo sale alterado se comunican y le dicen regresen porque sus bilirrubinas están altas, por ejemplo, ¿no? O porque tiene fibrosis quística o porque tiene hipotiroidismo congénito, no lo sé. Entonces, nuevamente ahí nos podemos dar cuenta que cuando tomamos una muestra podemos detectar la mayoría de casos, ¿no? Y como ya vamos a ver más adelante en el cuadro clínico, la ictericia es un término muy subjetivo, ¿no? Y eso también siempre les menciono con los que vamos rotando. Muchas veces pasa que nos toca pasar visita en alojamiento conjunto y el interno dice, doctora, por si acaso en la cama 514 hay un bebito que está muy amarillo. Y el residente dice, no está amarillo, doctora. Entonces nos vamos a verlo y no sé, ¿no? O sea, entonces el solo ver no nos va a hacer el diagnóstico muchas veces, ¿no? Entonces lo que nos va a sacar de la duda es el valor de bilirrubinas, ¿no? Entonces nuevamente la ictericia es un término muy subjetivo. Y, como decía al final del video, una muestra de sangre puede salvarnos de una discapacidad de por vida. Entonces, hablando ya sobre la etiología, si bien es cierto la ictericia a predominio no conjugada es la más frecuente, también tenemos algunos casos de ictericia a predominio conjugada, ¿no? O directa. Entonces, cuando hablamos de la no conjugada, ustedes pueden ver ahí que se puede producir por incremento de la producción de bilirrubina. ¿Y cuándo se incrementa la bilirrubina? Simplemente por una situación fisiológica o de transición, ¿no? Del estar dentro de la madre a salir fuera, hay un cambio fisiológico que ya lo vamos a ver más adelante. Puede ser también por hemólisis, y la hemólisis puede tener diferentes causas, ¿no? Puede haber una incompatibilidad de grupo sanguíneo. ¿Alguien me puede decir cómo diagnosticamos la incompatibilidad de grupo sanguíneo? La CRH y su ABO. Una es de grupo sanguíneo ABO y la otra es RH. ¿Cuándo digo yo que este niño tiene incompatibilidad ABO? La mamá es O negativo. ¿Ah? La mamá es O. La mamá es O y el bebé A o B. AB o AB. Ya. ¿Y de RH? RH La negativo. mamá es negativa y el bebé es positivo. Pero no solamente las incompatibilidades de grupo, ¿no? También pueden haber alteraciones en la forma del eritrocito, esferocitosis, eritrocitosis, y esos glóbulos rojos se rompen. Y también existe la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que cuando no está en una cantidad adecuada o no tiene la calidad necesaria, produce una ruptura de los glóbulos rojos. Entonces, todas esas pueden estar dentro de las incompatibilidades.
También es frecuente, ¿por qué? Porque puede ser que tengamos un niño con policitemia, es decir, que tenga muchos glóbulos rojos. Policitemia la definimos como un hematocrito mayor a 65. Entonces, si el niño tiene muchos glóbulos rojos, al destruirse va a producir más bilirrubina, ¿cierto? También todos aquellos que tengan hematomas, ¿no? Un cefalohematoma, un caput succedaneum, una hemorragia subgaleal, obviamente me va a producir mayor bilirrubina. Todos aquellos que tengan también disminución a nivel de la conjugación en el hígado, ¿no? Por ejemplo, los prematuros que tienen poca albúmina, la albúmina nos sirve para trasladar la bilirrubina no conjugada al hígado para que se conjugue, ¿no? Ahí está la ictericia por leche materna, algunos fármacos. ¿Conocen algún fármaco que produzca ictericia? Cefalosporina. Las cefalosporinas de tercera generación, específicamente la ceftriaxona, ¿cierto? La dapsona. La ceftriaxona La sulfa. se une a la albúmina, entonces la bilirrubina ya no tiene a qué unirse. Entonces se sigue acumulando la bilirrubina directa, que como vamos a ver más adelante es la que atraviesa la barrera hematoencefálica y causa el daño neurológico, ¿no? Algunos fármacos, algunas otras patologías por déficit de enzimas. Y cuando hablamos ya de la hiperbilirrubinemia conjugada, tenemos causas obstructivas, como la más severa, que es la atresia de vía biliar, ¿no? Que si no la diagnosticamos o no intervenimos, rápidamente ese niño va a la cirrosis hepática y tenemos hasta 4 semanas para hacer una cirugía bilioderivativa, que es la cirugía de Kasai, mientras ese niño puede ir al trasplante hepático, ¿no? También pueden haber defectos en la síntesis, en el transporte de la bilirrubina o otras condiciones como por ejemplo enfermedades hepáticas autoinmunes, infecciones por toxoplasma, rubiola o un daño agudo en el hígado, entre otras. Ahora, y entonces si hemos dicho que la ictericia es muy frecuente en los recién nacidos, ¿por qué sucede esto? Ya hemos ido mencionando algunas cosas, porque nos nacen con un mayor número de eritrocitos, ¿no? Por ejemplo, un bebito nace con un hematocrito de 60, es decir, una hemoglobina de 20, ¿no? En cambio, un adulto tiene una hemoglobina menor. Entonces, todos los recién nacidos tienen muchos eritrocitos y esos eritrocitos al destruirse van a producir mayor cantidad de bilirrubina. También tienen los eritrocitos menor tiempo de vida, es por eso que los recién nacidos hacen, a comparación de los adultos, de 2 a 2.5 veces más de bilirrubina. Muy bien, entonces eso es lo que está en el cuadro siguiente, lo que dice su compañera. Los eritrocitos en el recién nacido viven 90 días, mientras en el adulto viven 120 días. Incluso se describe que en los prematuros podrían vivir hasta 70 días los glóbulos rojos. Entonces, como se destruyen más rápidamente, producen más grupo E y ese grupo E se va a transformar en bilirrubina. También a veces los recién nacidos no toman mucha leche por 2 causas fundamentales: la mala técnica de la lactancia materna o la disminución de la producción de leche materna. Hemos visto también que hay inmadurez hepática, entonces la enzima que convierte la bilirrubina no conjugada en conjugada también puede estar inmadura o no funcionante. Y finalmente la presencia de sangrados, que ya los hemos mencionado, como el caput, el cefalohematoma y lo más severo, la hemorragia subgaleal. Pero también existen factores de riesgo para hacer una hiperbilirrubinemia severa. Cuando hablamos de severa es aquella que produce pues finalmente el daño neurológico, ¿no? Entonces ahí se hace mención a que cuando tomamos una bilirrubina, esa bilirrubina esté en zona de alto riesgo. Entonces más adelante vamos a ver esa gráfica donde se hace un nomograma. En realidad existió un autor que se llama Butani, que estudió mucho sobre ictericia. Entonces él hizo unas líneas, ¿no? Y dijo, si el valor está debajo de la primera línea, es una zona de bajo riesgo; si está entre las dos intermedios, si está encima de la superior, es un alto riesgo. Entonces, si yo tengo un bebito que me sale su valor en alto riesgo, ese niño tiene mucho riesgo, ¿no? Toda ictericia que se presente durante las primeras 24 horas de vida es patológica y puede llevarnos a una hiperbilirrubinemia severa. Sí. Justamente como mencionó Butani, yo había leído de que, por ejemplo, se va a aplicar la fototerapia y esa fototerapia va a depender en realidad del valor de las curvas de Butani. Bueno, antes usábamos Butani, ¿no? Entonces, los que rotan ahorita con el doctor Eurazo, el doctor Eurazo mandó a que los alumnos hagan las curvas
y las teníamos pegadas así en el servicio, ¿no? En una gigantografía. Entonces llegaba el resultado, veíamos la edad de vida en horas que tenía el niño y veíamos el valor de bilirrubinas y sí, está en rango de fototerapia. Indicábamos la fototerapia. Pero después, más o menos en el año 2012, aparecieron otras curvas de la NICE, ¿no? Del Reino Unido. Entonces empezamos a usar. Lo malo es que esas curvas, era una curva para cada edad gestacional. Entonces teníamos un foldercito, 30 semanas, 31, hasta la 40, 42. Entonces llegaba el resultado, nos íbamos al foldercito y buscábamos, ¿no? Mi niño tiene tantas horas, tanto de bilirrubinas, si entra a fototerapia, no entra a fototerapia. Pero ahora, como la tecnología ha avanzado, todos tenemos en nuestro celular un aplicativo que se llama Bilia, que está hecho en base a las curvas de la NICE, que lo vamos a ver más adelante en unos gráficos. Lo único que ese programa me pide es convertir los miligramos por decilitro a milimoles por litro. Entonces, si a mí el laboratorio me da miligramos por decilitro, para convertir a milimoles por litro tengo que multiplicar ese valor por 17.1. Y eso es lo que yo voy a ir introduciendo en el programa, ¿no? Entonces, las incompatibilidades de grupo de factor, si un bebé es prematuro, si tiene alguna colección, esto también es importante. La historia de que un hermano haya recibido fototerapia es un factor de riesgo para que él también haga ictericia. Y hay algunas cosas que disminuyen el riesgo de hiperbilirrubinemia severa, como por ejemplo, si su valor de bilirrubinas está en la zona de bajo riesgo, si es un bebé a término o postérmino, si recibe solamente alimentación artificial exclusiva, la raza negra, no lo sé por qué, y si es que el niño es dado de alta después de las 48 horas de vida. Entonces, en esto me voy a detener nuevamente. Nosotros en el hospital, como tenemos gran afluencia de gestantes, nuestras gestantes de parto eutóxico muchas veces se van de alta a las 6, 8, a las 12 horas de todas maneras, ¿no? Las únicas que se quedan 48 horas son las que dan cesárea, ¿no? Las que les hacen cesárea. Entonces tenemos la oportunidad de observar a ese niño o de evaluar o de pedirle un examen porque se quedan 2 días en el hospital. Pero la mayoría de niños que se van a las 12, 8 horas ya no sabemos qué pasa con ellos, ¿no? A pesar de que como los que están en mi grupo hemos revisado el carnet y los signos de alarma, se les explica, ¿no? Si su niño se hace amarillo, por favor, lo lleva a su puesto de salud o lo trae. Pero muchas veces lo traen cuando ya es demasiado tarde. O muchas veces lo llevan y el personal de salud le dice todo lo que ya hemos conversado, ¿no? Ponlo al sol, no te preocupes, eso va a pasar. Y llegan cuando ya tienen encefalopatía. Bueno, entonces acá vamos a revisar un poquito sobre la producción de la bilirrubina. Entonces, como ya hemos ido conversando, la hemólisis de los glóbulos rojos va a producir el grupo M, ¿no? Que es el que está acá. El grupo M, por acción de la hemoxigenasa, se va a transformar en biliverdina. La biliverdina, a través de la biliverdin reductasa, se va a transformar en bilirrubina no conjugada. Esa bilirrubina no conjugada libre es, como ya les mencioné, la que atraviesa la barrera hematoencefálica y se va hacia el cerebro y se impregna por alguna razón a predominio de los núcleos basales, y la zona temporal es la zona auditiva. Ahora, para que esa bilirrubina se conjugue, se une a la albúmina y pasa al hígado, ¿no? Entonces acá está la bilirrubina unida a la albúmina, se une también a otra ligandina y acá actúa la glucoroniltransferasa y la transforma en bilirrubina conjugada. Una vez que la bilirrubina se ha conjugado, puede irse a la vesícula biliar o también a través de los conductos biliares pasa hacia el intestino. Entonces, estando en el intestino la bilirrubina conjugada, tenemos 2 opciones: o que se elimine a través de las heces como estercobilinógeno, o también que actúe nuevamente otra enzima que se llama la beta-glucoronidasa y la convierta nuevamente en bilirrubina no conjugada. Y esa bilirrubina no conjugada nuevamente se absorbe y pasa nuevamente al torrente sanguíneo y se une a la albúmina y nuevamente pasa el proceso de conjugación. Esta parte de acá se llama el círculo enterohepático de la bilirrubina, ¿ya? Para que esto se pueda transformar también o eliminarse, intervienen mucho las bacterias intestinales. Y recuerden que el recién nacido todavía no tiene muchas bacterias, ¿no? Entonces esa es una causa también de que la bilirrubina se incremente. Por el otro lado, es casi lo mismo, ¿no? Tenemos que
la degradación del EM, ¿no? Sigue todo el proceso, se forma la bilirrubina no conjugada, se une a la albúmina, pasa al hígado a través de la glucoroniltransferasa, se conjuga, se va por los conductos biliares y podría pasar lo mismo, que se descomponga nuevamente y se reabsorba. ¿Ya? Igual ahí pueden ver ustedes un mecanismo, ¿no? Debería ir aclarándose, ¿no? Debería, así como se va produciendo la bilirrubina, debería ir eliminándose, ¿no? Pero hay ciertas circunstancias que hacen que este mecanismo no mantenga un equilibrio. Por ejemplo, cuando incrementa la hemólisis, se produce mucha bilirrubina. O cuando tenemos alguna alteración en la función hepática, o cuando la frecuencia de las reposiciones disminuye, diferentes circunstancias que hacen que esa producción no sea eliminada o que la producción no vaya a la par con la eliminación de la bilirrubina. Entonces, muchos ya me han preguntado en los grupos sobre la ictericia fisiológica y patológica. En realidad, es una clasificación, pero que actualmente ya no tiene mucho valor, digamos, ¿no? Entonces, la ictericia neonatal benigna es el término que se propone actualmente. Antes se conocía como ictericia neonatal fisiológica y es un fenómeno transicional, ¿no? Desde la vida intrauterina a la vida extrauterina. Como ya hemos mencionado, los glóbulos rojos también van a cambiar, hay inmadurez, hay esterilidad del intestino neonatal, hay disminución del aclaramiento de la bilirrubina y también podría haber un incremento de la circulación enterohepática. Y por ahí también una de sus compañeras habló sobre la ictericia por lactancia materna, ¿no? Entonces, nosotros como médicos siempre debemos promover la lactancia materna, ¿no? Tenemos que estar a favor de la lactancia materna, porque como ya hemos conversado, la leche materna no solamente le da carbohidratos, proteínas, vitaminas, sino tiene células vivas, inmunoglobulinas, que protegen al niño contra diferentes infecciones, ¿no? Entonces, ese concepto es importante, ¿no? Porque a veces la mamá dice, doctora, me han dicho que mi leche le está haciendo mal y que por eso es que mi hijo se hace amarillo, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre esto hay que distinguir dos cosas. Es cierto que puede haber una ictericia por la misma leche materna, por la composición de la leche materna, que se va a producir generalmente porque en la leche materna existen estos pregnanos que van a inhibir la glucoroniltransferasa, ¿no? Y también existe una glucoronidasa de la leche materna que también va a ser el efecto que vimos anteriormente. Otra vez la bilirrubina conjugada la va a no conjugar y eso va a aumentar, ¿no? Y el otro término es la ictericia por falta de leche materna o hipogalactia, que tiene mucho que ver con la técnica de lactancia materna, porque como todos ustedes saben, para que se produzca la leche es necesario el estímulo de la succión y la técnica tiene que ser adecuada, porque si la mamá no le da adecuadamente, ¿qué pasa? Le hace grietas, le hace heridas, entonces la mamá ya tiene dolor, tiene miedo de dar de lactar, deja de lactar y si no hay la succión obviamente no se va a producir la leche. Entonces, esta ictericia por falta de leche materna hipogalactia tiene que ver mucho con la técnica de lactancia materna, ¿ya? Entonces, hay que diferenciar eso, ¿no? Una sí, puede ser por los pregnanos, por la glucoronidasa de la leche materna, pero la otra es por la técnica de lactancia materna que va a producir finalmente una poca cantidad de leche materna, ¿no? Entonces, como pueden leer ahí, la ictericia por la leche materna comienza entre el 5º y 7º día de vida. Generalmente no nos dan valores muy altos, el niño, a pesar de que está amarillo, luce bien. El pico máximo de esta bilirrubina la va a alcanzar en la 3ª semana de vida, pero a partir de la 3ª semana de vida ya va a empezar un descenso progresivo hasta que finalmente desaparece, ¿no? En cambio, la ictericia por la técnica de lactancia materna, que finalmente produce hipogalactia, es más frecuente en los 5 primeros días de vida, ¿ya? La alimentación que le da la madre resulta fundamental. Bueno, antes contábamos el número de veces que le daban, ¿no? Y le decíamos, señora, cada 2 horas. Si su niño no se despierta, usted lo despierta, ¿no? ¿Cómo lo despierto? Decía la doctora. Lo descubre, le cambia el pañal, el sentir frío, le da de lactar. E incluso les decíamos, le da de lactar un seno, bota el chanchito, le da de lactar el otro seno para que se cuide. Pero ahora es a libre demanda, ¿cierto? Entonces, actualmente, como ya les menciono,
Esto se debe al fracaso de la instauración de una buena técnica de lactancia materna. Con los que ya hemos visto la primera clase de práctica, hemos visto que para que la lactancia materna sea exclusiva es fundamental el contacto piel a piel del recién nacido durante la primera hora de vida. Y finalmente lo que va a producir es esa hipogaláctea, y eso también va a producir un aumento de la circulación enterohepática, y eso va a favorecer el incremento de las bilirrubinas. Ahora sí, hablemos un poquito de por qué se produce el daño neurológico. Como ustedes ya saben, es esta bilirrubina que no se une a la albúmina la que va a causar el daño a nivel cerebral. Y esto también se va a ver favorecido, ya hemos mencionado, por la concentración de albúmina. Si yo tengo un bebito prematuro que está desnutrido, va a tener menos albúmina que se une a esta bilirrubina, entonces va a aumentar la bilirrubina no unida albúmina, ¿no? También se va a ver afectado por la edad gestacional, los prematuros, el niño está séptico, o por algunas sustancias que compiten para unirse con la bilirrubina, como la ceftriaxona. Entonces, si la ceftriaxona compite con la albúmina, con la bilirrubina para unirse a la albúmina, ¿qué es lo que debemos hacer? Nunca indicar ceftriaxona a un recién nacido, ¿ya? Y todavía lo vemos, ¿no? O sea, recibimos niños que vienen referidos de las provincias que vienen con ceftriaxona, ¿no? Entonces, esa es lo que debemos inducir de esta diapositiva. Una vez que la bilirrubina está a nivel cerebral, como pueden ver acá, produce apoptosis a todos los niveles, no solo de las neuronas, de los astrocitos, de la microglia, también produce daño a nivel de los oligodendrocitos. Entonces, hay muerte de todas las células neuronales. Bueno, algunos determinantes que podrían ser importantes para el daño neuronal por bilirrubinas, ya hemos mencionado la concentración de bilirrubina que no está conjugada, que no está unida a la albúmina, la concentración de bilirrubina sérica cuando es muy alta. Si la barrera hematoencefálica está alterada por otro motivo, por ejemplo por una meningoencefalitis, va a ser más fácil que esa bilirrubina atraviese. Y también se menciona que algunos niños tienen una susceptibilidad neuronal. Ahora, ¿cómo voy a diagnosticar yo la ictericia? Ya hemos mencionado, el diagnóstico es clínico y la manera de evaluarlo es como ustedes pueden observar en la figura, ¿no? Entonces, lo que decía la señora, ¿no? Le presionaron la piel y me dijeron que estaba bien. A veces lo hacemos así, y cuando dejamos de presionar o extendemos, vemos el color amarillo. Es muy diferente a lo que ustedes ven acá, ¿no? Se ve de color blanco y el resto se ve rubicundo. Esto podría ser más de una policitemia, pero esto es de una ictericia. Lo otro que es importante, bueno, no lo he puesto, hay una escala de Kramer, ¿sí? Que nos da zonas de Kramer. Lo único que les puedo decir de eso es que si ustedes tienen un niño, recuerden siempre que la ictericia empieza cefalocaudal. O sea, lo primero que se va a hacer amarillo es la carita y después se va extendiendo. Y si yo veo un niño que está ictérico y está ictérico hasta las palmas y plantas de pies, obviamente ese niño tiene un valor elevadísimo de bilirrubinas. ¿Ya? Eso es lo que yo pienso, y pienso que ese niño debe ingresar, le tomo su muestra y debe ingresar rápidamente a recibir fototerapia múltiple, ¿no? Les ponemos una, dos, un colchón, hasta que salga su valor y hasta que yo pueda interpretar ese valor de bilirrubina. Entonces, la escala de Kramer existe, lo pueden revisar, pero lo que me interesa es que sepan que empieza de la cabeza y se extiende hacia los pies, y si el niño está ictérico, palmas y plantas, ese niño tiene un valor muy elevado de bilirrubinas. Y también deben saber que existe este aparatito. En el servicio de neonatología teníamos uno en la UCI neonatal, pero creo que ya se ha malogrado, ¿no? Entonces lo tenían ahí, cada vez que teníamos un niño me iba, lo prestaba. Y esto tiene un transductor acá, se pone en contacto con la piel, y acá tiene un botoncito, presionas y acá te sale el valor de bilirrubinas, que te puede dar un valor inicial, que obviamente lo tienes que confirmar como un valor sérico, pero te puede ayudar a tomar decisiones, ¿no? Y yo tengo un bebito que tiene 4 o 5 días y tiene 25 de bilirrubinas, entonces lo voy a poner en fototerapia rápidamente, ¿no? Entonces existe, y ustedes, como siempre digo, la mayoría de repente no se va a quedar acá, entonces tienen que saber que existe ese bilirrubina, ¿no?
Eso es para mostrar los porcentajes. Ya dijimos que cuando ingresan un 3% ya tiene algún grado de encefalopatía. Acá podríamos ver algunos signos dudosos en el 20 a 30%, pero casi en el 55 a 65% cuando ingresa ya tiene signos neurológicos de encefalopatía aguda por bilirrubinas. Entonces, la encefalopatía aguda por bilirrubinas puede ser reversible si es que nosotros la identificamos, actuamos, damos tratamiento. Pero si no lo hacemos, pasamos a la fase crónica, que es el Kernicterus. Pero discúlpenme que les insista mucho en esto, pero hasta cuando son internos, ¿no? ¿Y qué pasa si no le ponemos fototerapia o no le hacemos lex sanguíneo? Tiene Kernicterus, doctor. No, recuerden, en la fase neonatal tienen encefalopatía aguda, en la fase crónica el Kernicterus. Entonces, los hallazgos neurológicos y las secuelas que se van a observar son todas las que ustedes han visto en el video, ¿no? Defectos de la audición, de la marcha, del habla, del lenguaje, y otra vez las zonas más afectadas son los ganglios basales, los núcleos oculomotores y la función auditiva. Ahora, ¿cómo se manifiesta la encefalopatía aguda por bilirrubinas? Ustedes ya vieron el Kernicterus en el video. Pero ¿qué le pasa a un bebito que llega con 41.7 de bilirrubinas? Hay 3 fases. En la primera fase, el bebito puede estar letárgico, somnoliento, hipoactivo, ¿no? Puede tener de repente una hipotonía leve, ¿no? Puede ser que tenga pobre succión y puede ser que esté un poquito irritable y llorando. Si esto progresa, nos vamos a la fase intermedia. Y el niño ya va a estar muy irritable. El tono va a estar variable, pero usualmente está incrementado. Y el niño empieza a hacer lo que se llama retrópolis, es decir, hace su cabeza hacia atrás primero. Si eso progresa, hace el opistoso, ¿no? O sea, todo, curva toda la columna, que eso es patológico, es patognomónico ¿de qué enfermedad? El tétanos, muy bien. Entonces, lo mismo que ustedes han estudiado en tétanos en medicina 1, puede pasarle a un bebito cuando tiene encefalopatía aguda por bilirrubinas. Y ya no se quiere alimentar, empieza a llorar. Y miren la fase avanzada. El niño puede llegar en estupor profundo o incluso ya nos puede llegar en coma, ¿no? Y eso lo hemos visto, ¿no? También se ve el opistótono, el retrópolis. Y en la fase avanzada, algo que no está acá es que hacen hipertermia maligna. Es decir, tienen fiebre elevadísima y no disminuye con nada, ¿no? Con ningún medicamento. Entonces, esa es la clasificación. Aprovecho para decirles que existe este libro que se llama Neurología solo del neonato. Es del autor Volpe y es un libro muy bonito que tiene un capítulo de asfixia, tiene un capítulo de crisis convulsivas, o sea, solamente se dedica a estudiar la patología neurológica del recién nacido. Entonces, como ya hemos dicho que produce daño auditivo, es importante que ustedes sepan que esos niños tienen que tener sus potenciales evocados auditivos para determinar si es el grado de disminución de su agudeza auditiva, ¿no? Y también, aparte de los potenciales evocados auditivos, se hacen las emisiones otoacústicas para poder determinar el grado de la neuropatía auditiva. También tienen que saber que estos niños tienen que tener una neuroimagen, ¿no? Lamentablemente nosotros todavía no tenemos resonancia y ustedes ya que han llevado radiología ya han visto resonancias, han visto tomografías, ¿han llegado a ver? Entonces la tomografía no es nada, ¿no? Cuando uno ve una resonancia es un atlas de neuroanatomía. Podemos ver el putamen, el globo pálido, el núcleo caudado. Me hace acordar cuando el doctor Juan Salazar nos ponía los cortes y nos ponía que señalemos qué es lo que nos señalaba, ¿no? Entonces, la resonancia es espectacular, ¿no? Entonces, estos niños deberían tener una resonancia, lamentablemente nosotros no tenemos, a pesar de que ya hay en Cajamarca, el convenio no les cubre, pero nos sirve para determinar el daño neurológico y el pronóstico, ¿no? Y como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, las puntas de las flechas señalan las zonas más dañadas, ¿no? El núcleo subtalámico, el globo pálido, entre otros. Bueno, entonces ya hemos hablado sobre la epidemiología, las definiciones, el cuadro clínico, y ahora vamos a hablar un poco sobre el manejo. Y miren ustedes que todo el manejo empieza por la prevención, lo que decía también una de sus compañeras, ¿no? O sea, si yo no le hago controles prenatales a una gestante y no detecto que es una RH negativa, ya el niño cuando nazca va a tener desde el cordón umbilical ya tiene un valor alto de bilirrubinas, ¿no?
¿no? Entonces, esas madres que tienen ORH negativo se inmunizan, pero si existe una vacuna que les colocan cuando están embarazadas, eso disminuye el riesgo, ¿no? Es la anti-RH globulina. Pero si yo no lo detecto, no le voy a poner obviamente la vacuna en la mamá, ¿no? Entonces el niño al nacer va a tener mayor riesgo. Si no he prevenido, lo que tengo que hacer es detectar tempranamente. Entonces, por eso con los chicos pudimos ir al alojamiento conjunto donde están las mamás con sus niños aparentemente sanos, ¿no? Entonces, ahí es el momento para que yo lo evalúe, vea y diga si es ictérico, mejor hay que hacerle sus bilirrubinas antes de que se vaya. Pero si ni siquiera lo examino o lo veo ictérico y le digo, no, llévelo, ya lo trae por consultorio, no sé, ¿no? Y a veces regresan demasiado tarde. Y cuando hablamos ya específicamente del tratamiento, tenemos la fototerapia, tenemos la exsanguinotransfusión y tenemos otras terapias. ¿Alguien ha escuchado hablar de la exsanguinotransfusión? ¿Para alguna patología? ¿No? Bueno, entonces ya les voy mencionando, existen dos tipos de exsanguinotransfusión, la parcial y la total. La parcial es la que hacemos en niños que tienen policitemia en rango de exsanguinotransfusión, es decir, cuando tienen un hematocrito mayor de 70 o cuando tienen entre 65 y 70 y tienen síntomas de policitemia. Y la total es la que vamos a conversar ahora, es la que hacemos para recambiar casi 2 veces el volumen sanguíneo del recién nacido y evitar que esa bilirrubina no unida a la albúmina cause mayor daño a nivel de su cerebro. Y otras terapias que ya les vamos a mencionar, como el fenobarbital y algunas metaloproteínas, que creo que siguen en este curso. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver la fototerapia, por ejemplo. En realidad nos ha reducido mucho el porcentaje de niños que van a exsanguinotransfusión. Porque el hacer una exsanguinotransfusión no es tan bien que llegue el niño, ya yo lo veo encefalopático y digo, ya ahorita le voy a hacer la exsanguinotransfusión. No, tengo que tener exámenes de laboratorio, tengo que saber cómo están sus tiempos, su fibrinógeno, ¿no? Porque de repente yo me pongo a hacerle el cateterismo umbilical y tiene un trastorno severo de la coagulación. Entonces primero tendré que corregir eso, ¿no? Tengo que tener el grupo, ¿no? Diferentes cosas. Entonces lo que hacemos es ponerlo en fototerapia mientras tenemos los resultados, mientras la mamá me firma el consentimiento para hacerle el cateterismo, el consentimiento para hacerle la exsanguinotransfusión. O a veces son niños que ya no tienen un acceso umbilical y tenemos que ponerle un catéter venoso central. Y lo otro, que para hacer la exsanguinotransfusión tenemos que pedir al banco de sangre paquete globular y plasma fresco congelado, que son los dos componentes. Yo le saco la sangre, pero le repongo con paquete globular y con plasma fresco congelado. Doctora, una pregunta, ¿qué es fototerapia? ¿En qué consiste? Ya, ahí lo vamos a ir viendo, pero a ver, espérame, que hay una imagen por acá, se la muestro rápidamente. Eso es fototerapia. Entonces, consiste en colocarle una luz al bebé. Siempre tiene que estar con los ojitos protegidos para evitar que la luz le haga daño a sus ojitos. Y bueno, existen diferentes tipos. Por ejemplo, esta es como una luz blanca, pero la que se propone actualmente es la luz azul, que puedes ver acá, ¿no? También la tenemos así en panelitos y dan una luz azul. Y también la tenemos en colchones, o sea, debajo del niño se le coloca el colchoncito y el colchón emite la luz. ¿Qué es lo que hace esa fototerapia? Convierte la bilirrubina en un producto que se llama lumirrubina y esa se puede excretar a través del ojo. ¿Ya? Entonces, esa es la fototerapia para que puedas ver. ¿Ya? Entonces, eso, como les decía, nos ha evitado muchos procesos de exsanguinotransfusión. Cuando, a pesar de que el niño está en fototerapia con una técnica adecuada, la bilirrubina sigue aumentando en lugar de descender, eso me debe hacer pensar ya en otra causa, ¿no? Una hemólisis, por ejemplo. No, pero no tiene incompatibilidad de grupo, no tiene incompatibilidad de RH, entonces no será una alteración en su forma, o no será que tiene un déficit de esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Porque si yo le pongo la luz, ese valor debería ir disminuyendo, ¿no? Entonces, la fototerapia es segura, pero también se describen algunos efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, algunos niños hacen algunas reacciones alérgicas en la piel. Cuando están mucho tiempo en fototerapia también hacen el síndrome del niño bronceado, se ven así como si se hubieran ido a la playa, ¿no? Otros niños se deshidratan, por eso también que cuando los ponemos en fototerapia les aumentamos un poco más su requerimiento de líquidos diarios.
Entonces, eso con respecto a la fototerapia. Con respecto al exsanguíneo transfusión, después vamos a explicarlo uno por uno, ¿no? Pero con respecto al exsanguíneo transfusión, como ya les había mencionado, se recambia el doble de su volumen sanguíneo. Y esto nos va a prevenir o nos va a corregir esos niveles tan altos de bilirrubinas y posteriormente va a reducir el riesgo de hernia, ¿no? La Asociación Americana de Pediatría nos recomienda que se haga de manera inmediata cuando ya vemos algún signo de encefalopatía aguda, ¿no? Hipertonía, retrópolis, opistótonos, fiebre, independientemente del valor de bilirrubinas, y eso es importante, ¿no? Porque si a mí me llega un niño con ictérico hasta las plantas y a los pies amarillos, ¿no? Como dijo la enfermera el otro día, hasta cuando llora parece que le saldrían las lágrimas amarillas, ¿no? Entonces, y el valor, y el laboratorio me dice, no, tiene 10, yo no le voy a creer a ese laboratorio, ¿no es cierto? Entonces hay muchos errores de laboratorio, a veces hacemos diagnósticos de laboratorio que no corresponden con la clínica del paciente. Entonces, si se ve el niño ya tiene encefalopatía, aunque el valor de bilirrubinas me diga que no es un valor que esté en rango de exsanguíneo transfusión, debería hacerse, ¿no? Y nuevamente, si nosotros somos agresivos, somos oportunos, y vemos un niño que tiene un estadio C intermedio o avanzado, y hacemos el procedimiento, eso va a evitar muchas secuelas neurológicas y también alteraciones en su neurodesarrollo. También dentro de otras terapias se describe la inmunoglobulina intravenosa, que lamentablemente en el hospital solamente la tenemos a disposición para el Guillain-Barré, pero hay múltiples patologías que podrían beneficiarse con esta inmunoglobulina, ¿no? Y recién hemos tenido, por ejemplo, 2 niños con enfermedad de Kawasaki, donde la terapia de elección es la inmunoglobulina humana y no se les ha podido administrar simplemente porque en el hospital la inmunoglobulina solo son para los Guillain-Barré. También se utiliza en casos de trombocitopenia inmune, tampoco nos dan para trombocitopenia inmune. Y si me llegaría un niño y yo quisiera ponerle inmunoglobulina porque está hemolizando demasiado, tampoco me la van a dar, ¿no? Pero es importante y tiene un buen efecto, sobre todo en esas hemólisis mediadas inmunemente, ¿no? Es decir, cuando yo tengo un niño que tiene reticulocitos altos, ¿cuándo son altos los reticulocitos? 3%. ¿Mayores a cuánto? 3%. A 3, mayores a 3. 5. A 5, ¿no? Y los recién nacidos consideramos mayores a 5, ¿ya? Entonces, eso podría ser. Y otros fármacos, como por ejemplo los inhibidores de la hemoxigenasa, como las metaloporfirinas, también el fenobarbital, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era interna, me acuerdo que a todos los niños con ictericia les daban fenobarbital, ¿no? Entonces, el fenobarbital modula la producción de la glucuroniltransferasa y con eso incrementa la conjugación de la bilirrubina. Pero, por el otro lado, tiene el efecto adverso de que causa somnolencia, depresión, a veces en los recién nacidos. Por eso es que se dejó de usar de rutina, ¿no? Porque yo me acuerdo que a todos les daban fenobarbital. Y también se menciona este medicamento, la aminociclina, tiene un efecto protector neuronal de la toxicidad de bilirrubinas y disminuye la disfunción neuromotora y las anomalías auditivas, ¿ya? Bueno, hay también algunas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Que siempre hay que medir la bilirrubina sérica, sobre todo en niños que presentan ictericia en las primeras 24 horas. Ahora, nuevamente, yo le voy a pedir un examen de bilirrubinas, pero ¿para qué? Para interpretarlo, ¿no es cierto? Interpretar ese valor. Es decir, para tomar una decisión. Puede ser que le diga, señora, llévelo y necesito un control en 3 o 5 días. O puede ser que le diga, señora, su niño se tiene que quedar para recibir fototerapia. O puede ser que le diga, señora, a su niño vamos a tener que hacerle una exsanguíneo transfusión total. Entonces, nuevamente, no es posible que cuando pasamos visita, la interna dice, doctora, acá están sus resultados de ayer, ¿no? Entonces, y eso es en general para todo tipo de exámenes. Nosotros pedimos exámenes auxiliares para corroborar nuestros diagnósticos o para tomar alguna decisión. Entonces, yo no puedo interpretar un examen de ayer. Y en ictericia, mucho menos. Supóngase que ese examen era indicativo de exsanguíneo transfusión y yo lo dejo así, lo evito hasta el día siguiente, ¿se imagina? ¿Cuánto daño le puedo haber hecho? Tenemos que reconocer todos aquellos niños que tengan esos factores de riesgo que ya les he repetido muchas veces, y también si requieren vigilancia tengo que decirle cómo, ¿no? Porque yo le voy a decir, señora, si necesito un control en 3 días
Y entonces la señora se va a su puesto de salud y le dice, la doctora me ha dicho que lo lleve en 3 días. No, no hay citas. Ya no, ya hemos llamado, ya no hay citas hasta el otro mes. Entonces la señora no lo lleva porque no encuentra una cita. Entonces yo tengo que decirle, señora, en 3 días lo trae por emergencia, lo lleva primero a su puesto de salud y le dice que lo envíen por emergencia, ¿no? O sea, tengo que explicarle, porque si bien es cierto los que vivimos acá en la ciudad, de alguna u otra manera tenemos un acceso a los servicios de salud, pero imagínense esas personas que viven lejos, ¿no? Entonces no pueden obtener una cita y es muy difícil, ¿no? Hay que darles toda la consejería, hay que explicarles qué pasa si es que no le damos la fototerapia, ¿no? Porque muchas veces sale el valor y señora, su niño no quiero, pero señora, mire, si su hijo no se queda, después se va a quedar sordo, no va a aprender. ¿Usted ha visto eso? Sí, pero no quiero, ¿no? Hay mamás que son muy agresivas también, ¿no? Entonces a veces tenemos que llamar al policía. Entonces cuando venga el policía, sí, ¿dónde lo llevo? Dice, ¿no? Entonces al policía sí, pero a veces el policía no funciona, tenemos que avisar al fiscal, ¿no? Porque cuando hablamos de niños, el padre no puede decidir el acta voluntaria, ¿no? Es más, si nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que hacerlo. Entonces viene el fiscal de familia o el fiscal de prevención del delito y ahí sí ya aceptan, ¿no? Las hospitalizaciones, igual los procedimientos, las intubaciones, muchas veces nos enfrentamos a eso diariamente. Y si es que el niño necesita fototerapia de sanguíneo, hay que hacerlo, ¿no? Ya. Y esa es la curva de seguimiento que les mencionaba, ¿no? Esa es la curva de riesgo. Y doctora, a este bebito le han hecho bilirrubinas ayer. Ahora le pedimos, dice la interna. No, a este no le vamos a pedir, doctora, porque el doctor que ha pasado ayer dice que le pidamos en 2 días. Entonces, nosotros les podemos decir muchas cosas, pero ustedes tienen que tener su propio criterio. Ustedes tienen que leer, porque si ustedes no leen, lo que espero es que de acá salgan motivados y se vayan a buscar artículos y lean, ¿no? Entonces, si ustedes no leen, entonces son internos y se pasan así todo su año, ¿no? O sea, no intervienen, no son críticos, no dicen, mire doctora, ¿no? Ese es otro tipo de interno. Mire doctora, ese niño ha ingresado ayer cuando tenía un día de vida, ingresó con un valor de 10 de bilirrubinas. Entonces, el doctor que estaba ayer dijo que le hagamos unas bilirrubinas en 5 horas. Ya muy bien, ¿no? Porque tenía un día de vida, estaba en zona de alto riesgo, y acá que dice, repetir bilirrubinas en 4 a 8 horas. Puede ser que ese valor me dé un resultado que haya disminuido y que eso ya no esté en zona de alto riesgo, haya bajado, ¿no? De repente a zona de riesgo intermedio. Pero puede ser que ese valor haya subido y entonces ahí se tiene que hacer la examinotransfusión de todas maneras, ¿no? Por el contrario, este es un bebito de 2 días de vida que viene ligeramente ictérico, le hacemos sus bilirrubinas y salen 4. Entonces, doctora, y de acá dice la mamá, ¿le va a hacer un control? ¿Cuándo la puedo traer? Señora, lo trae 5 días para volver a ver. Si es necesario, le tomamos el valor, ¿ya? Entonces, esa pregunta de ¿qué hacemos ahora, mañana, la próxima semana? Se responde con esta tabla, que es la tabla de riesgo de Butani y que nos divide en zona de bajo riesgo, zona de riesgo intermedio bajo, zona de riesgo intermedio alto y zona de riesgo alto, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a ver un poquito sobre el programa, el aplicativo que usamos nosotros en el celular. Ahora existe creo que otro que ya sale en miligramos por decilitro, que es uno nuevo, pero este es el que habitualmente usamos, ¿no? Este es el icono, se llama Biliac. Una vez que uno ingresa ahí, se despliega esta ventana y después se despliega esto. Entonces, para interpretar el valor de bilirrubinas, yo tengo que tener ciertos datos. Primero, el valor de bilirrubinas. Después tengo que saber su edad gestacional y ahí ustedes ven la pestañita, yo pongo ahí y me da la opción de poner 30 semanas, 42 semanas, 40 semanas. La edad gestacional que tiene el niño, que se le calcula cuando nace. Esa clase todavía no la han hecho, pues la van a hacer.
Cuando el niño nace, porque puede ser que la señora diga, "Ay, a mí me han dicho que tengo 38 semanas de gestación", pero cuando el niño nace, nosotros le hacemos un examen físico y tenemos exámenes, como por ejemplo el test de Capurro, para niños a término, que me ayudan a determinar su edad gestacional, con la formación del pabellón auricular, con el tamaño de la glándula mamaria, con la pigmentación, ¿no? Entonces yo, examinándole, digo, ah, no, señora, este niño no tiene 36 semanas, tiene 38, ¿no? Entonces, esa es la edad gestacional que ponemos ahí, la edad gestacional que se calcula por examen físico. Luego tengo que tener, donde dice fecha de nacimiento, no solo la fecha, sino la hora, ¿ya? Hora de nacimiento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, voy a saber qué edad tiene en horas el niño, ¿no es cierto? Y acá coloco el nivel de bilirrubinas y la fecha y hora en la que le han tomado la muestra. Y como ven acá, está en micromoles por litro. Ya les dije que para convertir los miligramos a micromoles por litro, se multiplica por 17.1. Y una vez que yo he colocado el valor, la fecha y hora de toma de muestra, le pongo acá I, ¿no? Y puedo tener varias opciones. Por ejemplo, como esta, ¿no? Esta, por ejemplo, es de un bebé de 38 semanas que nació el día 14 a las 10 y 17 horas y se le tomó las bilirrubinas el día 16 a las 14:17, haciendo la conversión tenía 350 micromoles por litro, y cuando le pongo otra vez acá ahí, me sale la gráfica, el valor de bilirrubinas. Cuando está por encima de la línea azul entra fototerapia, cuando está por encima de la línea roja entra el sanguíneo transfusión. Incluso el programa me da ahí un comentario, y acá no ha salido, pero me dice con qué valor entra fototerapia y con qué valor entra el sanguíneo transfusión, ¿no? Entonces ahí dice, el valor de bilirrubinas del bebé está a 96 micromoles por litro encima del valor de fototerapia, pero no llega al rango del sanguíneo transfusión. Le sugiero, ¿no?, que empiece la fototerapia, que mida las bilirrubinas, el incremento es rápido, a pesar o presenta algún signo de encefalopatía, considere el sanguíneo transfusión, ¿no? ¿Cómo es la tecnología, no? Ya se imaginan nosotros viendo en una gigantografía así con nuestro, no si entra fototerapia o no, ahora todo lo tenemos a la mano, ustedes tienen todo, ¿ya? O también podría pasar esto, ¿no?, que me sale justo acá, en la línea del sanguíneo transfusión total, y ahí me dice, ¿no?, fototerapia, y a pesar de eso siga. Si el valor me sale encima de la línea, ya tiene indicación de sanguíneo transfusión, ¿no? Como esta, por ejemplo. Y ahí me dice, ¿no?, la acción sugerida, lo que hemos conversado, empezar la inmunoglobulina, 500 miligramos por kilo en 4 horas, si es que el niño tiene incompatibilidad de grupos, ¿no? Y si tiene ya algún signo de encefalopatía, hacerle sanguíneo transfusión. Bueno, esto ya lo vimos, la fototerapia. Bueno, con respecto a la fototerapia, como ya les he dicho, hay diferentes dispositivos para dar fototerapia. Si nosotros usamos estos panelitos, tiene una indicación que esté a menos de 50 centímetros del bebé, si no, no es efectiva, ¿no? El colchón va directo en contacto con la piel del bebé, y hay otros dispositivos que en la incubadora se pegan así como con unos chuponcitos y dan la luz también, ¿no? Entonces son diferentes, ya les expliqué el mecanismo de acción. Y para terminar vamos a hablar un poquito sobre el exsanguíneo transfusión total. No, pero doctora, qué aburrido, a mí no me gusta la pediatría, yo no voy a ser pediatra, ¿no? No quiero, ya, ¿para qué me voy a explicar esto? Para que sepan en qué consiste el procedimiento. Porque ven, ustedes tienen que saber por lo menos qué es un exsanguíneo total y qué es un exsanguíneo parcial. Porque cuando le digan, ay, vamos a hacer un exsanguíneo parcial, es rapidísimo, ¿no? Cateterizamos la vena, sacamos, recambiamos por una fórmula en policitemia. Pero cuando les digan una total, o les diga, viene el residente, ¿no?, y les dice, ¿me quieres ayudar a hacer un exsanguíneo total? Y el interno todo emocionado se va, ¿no? Y se va a demorar 2-3 horas en hacer una total, ¿no? Imagínense recambiar 2 veces el volumen sanguíneo del bebito. En cambio, para la policitemia, es la parcial, se calcula con una fórmula que es el hematocrito observado menos el hematocrito deseado por el volumen sanguíneo entre el hematocrito observado. Y el volumen es pequeño, pues, ¿no? En cambio acá es un montón de volumen, como vamos a ver en un ejemplo. Entonces, acá pueden ver todos los datos. Yo voy a
recambiar 2 veces el volumen sanguíneo o volemia de mi bebé, ¿no? Si es un bebito a término, el volumen sanguíneo es 80 cc por kilo. Supongamos que este bebé pesa 3 kilos, va a ser 80 por 3, pero lo que le voy a recambiar es 2 veces su volemia, o sea, 480 cc, ¿se imaginan? Medio litro de recambio. Ese es el volumen que voy a recambiar. Ahora, yo le voy a sacar, pero le voy a transfundir. ¿Qué le voy a transfundir? Le voy a transfundir paquete globular y plasma fresco congelado. El paquete globular tiene que ser grupo sanguíneo de la madre, el plasma fresco congelado es el grupo sanguíneo del bebé. Y cuando yo haga el recambio, las 2/3 partes de mi volumen de recambio van a ser de paquete globular y la tercera parte va a ser de plasma fresco congelado. Y si no tengo, puedo utilizar sangre total, grupo O negativo. Ya, entonces ya tenemos el volumen de recambio, ya sé qué es lo que voy a transfundir. ¿Cómo lo voy a hacer? Existen 2 formas. Ustedes saben que en el cordón umbilical existen ¿cuántas arterias y cuántas venas? 2 arterias, 2 una vena. arterias y una vena. Entonces, cuando se va a hacer este tipo de procedimientos, se cateteriza la arteria y la vena. Pero muchas veces no es fácil, ¿no? A veces no se logra cateterizar la arteria, o a veces se logra cateterizar la arteria y la vena no se puede, a pesar de que la vena, como ustedes habrán visto, es más grande, ¿no? ¿Sí han visto, no? Se ven como una carita feliz. Las arterias como los ojitos y la vena es grande, como una boquita. Pero a veces la anatomía es impredecible. Entonces, si yo logro cateterizar ambas, puedo hacer una exsanguíneo-transfusión total isovolumétrica, es decir, extraigo por la arteria, siempre se extrae por la arteria, pero introduzco por la vena. Nunca se introduce los componentes sanguíneos por la vena. Pero si no tengo y solo tengo una vena cateterizada, tengo que hacerlo todo por él, ¿no? Extraigo y también por la misma vena transfundo el paquete y el plasma fresco congelado. Entonces, pero no le voy a sacar todo de una sola vez, tengo que sacarle por partecitas o por alícuotas. Entonces, cada alícuota va a ser de 3 a 5 cc por kilo. Nunca se saca más del 35% del volumen sanguíneo. En este caso, nuestro ejemplo es 480, no deberíamos sacarle la tercera parte en una sola vez. Tiene que ser por partecitas. Sacamos y después ponemos una parte de paquete y una parte de plasma. Y eso dura 1 a 2 horas. Y por cada 100 mililitros de sangre que recambio, tengo que administrarle un cc de gluconato de calcio y cuando finaliza mi exsanguíneo transfusión, el niño tiene que quedarse en ayuno, por lo menos unas 9 o 12 horas. ¿Sí? ¿Más o menos lo han entendido? ¿Sí? Ya, entonces ahí vamos a ver un ejemplo para que puedan entenderlo mejor. Entonces, volvemos al ejemplo del niño de 3 kilos. 2 veces su volemia. Su volemia es 80 cc por kilo. 80 por su peso que estés. Arriba dice no, es un recién nacido a término de 38 semanas que pesa 3 kilos. El grupo sanguíneo del bebé es A positivo y el grupo de la madre es O positivo, es decir, tiene una incompatibilidad de grupo OA. Entonces, esta va a ser mi volumen de recambio. Entonces voy a pedir paquete globular, grupo sanguíneo de la madre, o sea, O positivo, porque eso lo voy a hacer en una orden de esas de transfusión de banco. Paquete globular O positivo y los 2/3 de mi volumen de recambio, que son 320 cc, van a ser de paquete globular. Y el tercio de mi volumen de recambio, es decir, 160, va a ser de plasma fresco congelado. Mis alícuotas van a ser de 3 a 5 cc por kilo. En este caso he considerado 4 por 3, mis alícuotas van a ser de 12 centímetros. Cada vez voy a sacar 12 mililitros. Imagínense, son 480, mi volumen de recambio entre 12, voy a tener que hacer 40 recambios. Por eso ya me entienden por qué dura 1 a 2 horas. ¿Ya? Entonces, si digo que voy a extraer 12 cc de sangre, saco los 12 cc, pero repongo los 2/3 de paquete globular grupo de la madre, 2/3 de 12, ¿cuánto es? 2/3 de 12. Y el tercio de 12, 4 de plasma fresco congelado. Entonces, en el donde está el catéter, se le pone un sistema de llaves de 3 vías y se saca, se cierra la llave, se mete, así, y así nos amanecemos, ¿no? Haciendo el recambio. ¿Ya? Entonces,
Sí, no les, de repente, Otra vez sí. de repente no les gusta mucho la pediatría, pero No entendí. tienen que saber en qué consiste, o sea, tienen que saber, por lo menos tener una idea, ¿no? Gracias. Y esa es la forma como se hace, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer otra vez 40 veces. Bueno, creo que ahí termina.